El sonido del timbre me sobresaltó. Era una tarde de domingo tranquila, el tipo de día en el que todo parece moverse más lento. Me levanté del sofá, dejando atrás un programa que no estaba realmente viendo, y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré con Samuel, mi vecino del apartamento contiguo. Vestía una camiseta gris ajustada que delineaba su figura atlética y unos pantalones cortos, desgastados que dejaban al descubierto sus piernas musculosas. Su cabello estaba despeinado de una manera descuidada pero atractiva, y sus ojos, de un marrón cálido, tenían esa expresión relajada que siempre parecía llevar consigo. «Hola, vecino», dijo con una sonrisa ladeada, sosteniendo un vaso medidor en la mano. «Odio molestar, pero me he quedado sin azúcar. ¿Tienes un poco que me puedas prestar?» La escena era perfectamente inocente, pero algo en su tono, en la manera casual en que se apoyó contra el marco de la puerta, hizo que mi corazón diera un vuelco. Samuel siempre había tenido esa habilidad, transformar las interacciones más simples en algo cargado de una energía que no podía definir. Era una mezcla de confianza y una pizca de provocación que me dejaba sin palabras cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. «Sí, claro, déjame buscarla», respondí, intentando que mi voz sonara más tranquila de lo que me sentía. Le hice un gesto para que esperara y me dirigí a la cocina. El apartamento estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador. Mientras abría el armario, escuché sus pasos entrando en mi espacio. Giré la cabeza y lo vi apoyado contra el marco de la puerta de la cocina, observándome con una intensidad que me hizo sentir expuesto. «Tienes un lugar acogedor», comentó, mirando a su alrededor como si estuviera evaluando cada detalle. «Gracias, es pequeño, pero suficiente para mí», dije, sacando el frasco de azúcar y vertiendo un poco en su vaso. Cuando terminé, me giré para entregárselo, pero él no se movió. En lugar de eso, se quedó donde estaba, obligándome a cerrar la distancia entre nosotros. Cuando alargué el brazo para darle el vaso, nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto breve, insignificante en apariencia, pero que envió una chispa por todo mi cuerpo. Él pareció notarlo también, porque su sonrisa se ensanchó, y por un momento, sus ojos buscaron los míos con una intensidad que hizo que mi respiración se detuviera. «Gracias, vecino, eres un salvavidas», dijo, su tono ligeramente más bajo, casi íntimo. «De nada, para eso estamos los vecinos, ¿no?», respondí, intentando sonar casual. Por un momento, ninguno de los dos se movió. La cocina, normalmente un espacio práctico y anodino, parecía haberse transformado en un lugar cargado de algo indescriptible. Finalmente, Samuel rompió el momento, inclinando la cabeza con una sonrisa. «Te debo una. Quizás pueda invitarte a cenar alguna noche para compensarlo». «No es necesario», dije rápidamente, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. «Insisto», respondió, su tono firme pero amistoso. «Además, me vendría bien algo de compañía». No supe qué responder. Antes de que pudiera pensar en algo, él ya se había dado la vuelta, caminando hacia la puerta con una confianza que parecía innata en él. Justo antes de salir, se giró. «Entonces, ¿cena mañana?», preguntó, su sonrisa ladeada aún presente. Asentí, incapaz de encontrar mi voz. Samuel asintió en respuesta y cerró la puerta detrás de él, dejándome solo en un apartamento que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío. Me apoyé contra la encimera, exhalando un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mis pensamientos iban a 1000 por hora, repitiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada. Había algo en la manera en que Samuel me miraba, algo que hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado, más denso. Era una sensación que no podía ignorar, aunque no sabía exactamente qué significaba. La noche siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Me encontré frente al espejo, ajustando la camisa por tercera vez
y preguntándome por qué estaba tan nervioso. Era solo una cena, una simple cena entre vecinos. Sin embargo, la expectativa de estar a solas con él, de compartir un espacio tan íntimo, hacía que mi estómago se revolviera. Cuando finalmente toqué a su puerta, ésta se abrió casi de inmediato. Samuel me recibió con su sonrisa habitual, pero esta vez había algo diferente en ella, algo que no podía descifrar. Su apartamento era similar al mío en tamaño y distribución, pero tenía un estilo completamente diferente. Moderno, minimalista, con líneas limpias y tonos neutros que contrastaban con la calidez de su personalidad. «Pasa, ponte cómodo», dijo, llevándome a la sala mientras terminaba de poner la mesa. El aroma de la comida llenaba el espacio, una mezcla de especias y algo ahumado que hizo que mi estómago rugiera en anticipación. Me senté en el sofá, tratando de relajarme mientras él iba y venía entre la cocina y la sala. Había una facilidad en sus movimientos, una confianza en la forma en que se manejaba que me hacía imposible apartar la vista. «Espero que te guste la pasta», dijo, colocando un plato humeante frente a mí. «Tiene un aspecto increíble», respondí, y lo decía en serio. La cena comenzó con una conversación ligera, pero pronto tomó un giro más personal. Samuel hablaba con una franqueza que me desarmaba, compartiendo historias sobre su infancia, sus viajes, sus sueños. Yo, en cambio, me encontraba hablando más de lo habitual, sintiéndome sorprendentemente cómodo en su presencia. Había algo en la manera en que me miraba, en cómo parecía escuchar cada palabra con genuino interés, que hacía que olvidara mis inhibiciones. «¿Por qué vives solo?», preguntó de repente, su tono más suave. «Supongo que me gusta la independencia», respondí, encogiéndome de hombros. «¿Y tú? ¿Por qué aquí?» «Buscaba un lugar tranquilo, donde pudiera ser yo mismo», respondió, sus palabras cargadas de un significado que no entendí del todo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de algo que no podía nombrar. Samuel se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos buscando los míos con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. El silencio que llenó la habitación era denso, casi palpable. Samuel mantenía esa mirada fija en mí, una mezcla de curiosidad y algo más que no podía descifrar del todo. Sentí el impulso de desviar la mirada, de romper la tensión, pero había algo en la intensidad de sus ojos que me mantenía atrapado. Era como si todo el mundo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido, dejándonos solos en ese momento, atrapados en una conexión tácita que ninguno de los dos parecía querer romper. «A veces, estar solo tiene sus ventajas», murmuró Samuel, su voz más baja, casi un susurro. «¿Ah, sí?», logré responder, aunque mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. «Sí, te da tiempo para pensar, para saber lo que realmente quieres». Sus palabras parecían cargadas de un doble significado, y su mirada permanecía fija en mí, como si esperara alguna reacción. El aire entre nosotros se sentía más pesado con cada segundo que pasaba. Samuel tomó un sorbo de vino, sus ojos nunca dejando los míos, y luego dejó la copa sobre la mesa con una deliberación que parecía casi coreografiada. Sus dedos rozaron la superficie del vidrio, y de alguna manera, incluso ese gesto simple parecía cargado de intención. «¿Y tú?», preguntó de repente. «¿Qué es lo que quieres?». La pregunta me tomó por sorpresa, y me encontré sin palabras. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con una franqueza y una intensidad que me hacía sentir como si estuviera viendo más allá de la fachada que presentaba al mundo. Mi mente buscaba una respuesta adecuada, algo que no sonara ridículo o forzado, pero todo lo que pude hacer fue encogerme de hombros y mirar hacia mi copa de vino. «No estoy seguro», admití finalmente, mi voz más baja ahora. «Creo que aún estoy averiguándolo». Samuel asintió, como si entendiera perfectamente. Su sonrisa era pequeña, pero cálida, y de alguna manera hizo que el nudo en mi estómago se aflojara un poco,
pero el momento no se disipó del todo. En cambio, la tensión entre nosotros pareció intensificarse, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que ambos sabíamos pero no queríamos admitir. ¿Quieres saber un secreto?, dijo de repente, inclinándose ligeramente hacia adelante. Asentí, incapaz de hablar. Su proximidad hizo que mi respiración se volviera más superficial, y podía sentir el calor de su cuerpo incluso a través de la pequeña distancia que aún nos separaba. Samuel tomó un respiro, su mirada fija en mí, antes de hablar. Desde que me mudé aquí, siempre me has intrigado. Sus palabras eran suaves, casi tímidas, pero la intensidad en sus ojos contradecía cualquier rastro de inseguridad. Mi corazón dio un vuelco. No supe cómo responder, así que simplemente lo miré, intentando procesar lo que acababa de decir. Él parecía notarlo, porque su sonrisa se amplió ligeramente, aunque no había rastro de burla en ella. En cambio, había una honestidad cruda, algo que me hacía sentir desnudo bajo su mirada. No sé qué es exactamente, continuó. Tal vez la manera en que siempre pareces tan centrado, o cómo hablas, como si cada palabra importara. Es diferente. Eres diferente. El calor subió a mi rostro y sentí cómo el color se apoderaba de mis mejillas. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta. Samuel pareció darse cuenta, porque su expresión se suavizó, y por un momento pensé que iba a apartarse, a darme espacio para respirar, pero en lugar de eso, se inclinó aún más cerca. «Espero no haberte hecho sentir incómodo», dijo, su tono ahora más suave. «No, para nada», respondí rápidamente, mi voz sonando más ansiosa de lo que pretendía. Samuel sonrió, y el brillo en sus ojos me hizo sentir como si acabara de pasar una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Lentamente se recostó en su silla, pero la conexión entre nosotros no se rompió. Era como si algo invisible nos uniera, algo que se había estado gestando desde el momento en que abrió la puerta y me pidió azúcar. La cena continuó, pero la conversación tomó un giro más ligero. Samuel era un excelente anfitrión, y pronto me encontré riendo y relajándome en su compañía de una manera que no había esperado. Sin embargo, incluso en los momentos más casuales, esa tensión subyacente seguía ahí, un recordatorio constante de que algo había cambiado entre nosotros. Cuando terminamos, insistí en ayudar con los platos, pero él simplemente negó con la cabeza y me condujo de regreso al sofá. La sala estaba iluminada solo por la luz cálida de una lámpara de pie, y el ambiente se sentía más íntimo que antes. Samuel se sentó a mi lado, más cerca de lo que sería normal para dos vecinos, y tomó otro sorbo de vino antes de hablar. «¿Te importa si te pregunto algo más personal?», dijo, su tono cuidadoso. «Claro, adelante», respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras esperando algo? Algo que sabes que está ahí, pero que simplemente no puedes alcanzar. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y por un momento no supe qué decir. Pero mientras lo miraba, mientras veía la sinceridad en su rostro, me encontré asintiendo. «Sí, creo que sí», dije finalmente, «pero nunca he sabido qué es exactamente». Samuel me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando mis palabras, buscando algo en mi expresión. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero cargada de significado. «Creo que entiendo cómo te sientes», dijo, su voz baja, «y creo que a veces lo que estamos esperando está más cerca de lo que pensamos». Antes de que pudiera procesar sus palabras, Samuel se inclinó hacia mí. El movimiento fue lento, deliberado, dándome tiempo para detenerlo si quería. Pero no lo hice. No podía. Todo mi cuerpo parecía atrapado en el momento, en la proximidad de él, en el calor que irradiaba. Cuando finalmente cerró la distancia, sus labios rozaron los míos en un beso que fue suave, pero cargado de intención.
Mi mente se quedó en blanco. Era como si todo lo que había estado sintiendo, toda la tensión acumulada, se liberara en ese instante. Su mano se movió hacia mi mejilla, sosteniéndola con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del beso. Y yo, incapaz de resistir, le devolví el gesto, dejando que mis manos encontraran su lugar en sus hombros. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestras frentes apenas rozándose. Samuel no dijo nada, pero la forma en que me miró lo dijo todo. Era una mezcla de deseo, vulnerabilidad y algo más que no podía identificar. Y en ese momento supe que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Nos quedamos ahí, en el silencio denso de su sala, las respiraciones entrecortadas llenando el espacio entre nosotros. Samuel no apartó la mirada de la mía, y aunque no dijo nada, su expresión hablaba más que cualquier palabra. Sentí que mi corazón seguía golpeando con fuerza en mi pecho, un ritmo frenético que parecía estar en sintonía con la energía eléctrica que aún flotaba en el aire. No esperaba que esto pasara, dije finalmente, mi voz baja y temblorosa. Samuel sonrió, una sonrisa pequeña pero cargada de significado. Su mano, que aún descansaba en mi mejilla, se movió lentamente, rozando mi piel antes de caer con suavidad sobre mi hombro. Su tacto era cálido, firme, y envió una oleada de calor a través de mí. ¿No lo esperabas?, repitió, su tono suave pero con un toque de diversión. Porque yo creo que lo he estado esperando desde hace tiempo. Su confesión me tomó por sorpresa y no supe cómo responder. ¿Desde hace tiempo? ¿Cómo no me había dado cuenta? Intenté encontrar las palabras, pero cada pensamiento se desvanecía tan pronto como llegaba, dejándome atrapado en un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Samuel pareció notar mi confusión, porque su sonrisa se suavizó, y su mano se deslizó desde mi hombro hasta mi brazo, su toque deliberadamente lento. «No tienes que decir nada», murmuró. «No quiero presionarte, pero si estoy siendo honesto, nunca había sentido algo así antes». Mis ojos se encontraron con los suyos, y la sinceridad en su mirada me dejó sin aliento. Había algo en la manera en que hablaba, en cómo cada palabra parecía cargada de emoción, que hacía que me sintiera a la vez expuesto y visto, como si estuviera viendo partes de mí mismo que ni siquiera yo sabía que existían. «Yo tampoco», logré decir, mi voz apenas un susurro. Samuel asintió, como si esa simple respuesta fuera suficiente para él. Por un momento, simplemente nos quedamos ahí, mirándonos, dejando que el peso de lo que acababa de pasar se asentara entre nosotros. Pero luego, lentamente, como si no quisiera romper el hechizo, se inclinó hacia atrás, su mano dejando mi brazo con un último roce. «¿Quieres quedarte un rato más?», preguntó, su tono casual pero con una chispa de algo más. Asentí, porque en ese momento la idea de dejar su apartamento, de alejarme de él, me parecía impensable. Samuel sonrió de nuevo, esta vez con un toque de satisfacción, y se levantó, ofreciéndome su mano. Dudé por un segundo antes de tomarla, y el simple contacto envió una nueva descarga de energía a través de mí. «Ven, tengo algo que quiero enseñarte», dijo, llevándome hacia una puerta al final del pasillo. Lo seguí, mi corazón latiendo con fuerza mientras me preguntaba qué significaba exactamente algo que quiero enseñarte. Samuel abrió la puerta y me condujo a lo que parecía ser un pequeño estudio. Había estanterías llenas de libros y discos de vinilo, un escritorio desordenado con papeles y cuadernos, y una guitarra apoyada en una esquina. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara de escritorio, y el ambiente era cálido, acogedor. «Es mi lugar favorito en todo el apartamento», dijo, soltando mi mano para caminar hacia la guitarra. «Cuando necesito desconectar, siempre vengo aquí». Lo observé mientras tomaba la guitarra,
y se sentaba en un pequeño sofá junto a la ventana. Parecía más relajado, más cómodo en ese espacio, y no pude evitar sonreír ante la forma en que su personalidad brillaba en cada rincón de la habitación. ¿Tocas?, pregunté, acercándome a él. Un poco, respondió, mirando la guitarra con una mezcla de cariño y concentración. Pero no soy un profesional ni nada. Solo lo hago para relajarme. ¿Me tocarías algo? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y me di cuenta de lo ansioso que sonaba. Samuel me miró, su sonrisa convirtiéndose en una ligera risa. «Solo si prometes no reírte», dijo, ajustando las cuerdas. «Lo prometo», respondí rápidamente, tomando asiento en el otro extremo del sofá. Empezó a tocar, y la habitación se llenó con una melodía suave, melancólica, que parecía resonar en cada fibra de mi ser. Supe de inmediato que no estaba siendo completamente honesto sobre sus habilidades. Su manera de tocar era fluida, casi instintiva, como si la música fuera una extensión de él. Me quedé en silencio, atrapado en el momento, observando cómo sus dedos se movían sobre las cuerdas con precisión y gracia. Cuando terminó, dejó la guitarra y ya a un lado y me miró, su expresión tranquila pero expectante. «¿Qué te pareció?», preguntó. «Fue increíble», admití, sin molestia alguna en ocultar mi asombro. «¿Por qué dijiste que no eras tan bueno?». «Tal vez quería impresionarte», respondió, su tono casual pero con una chispa traviesa en sus ojos. Sentí cómo el calor subía a mi rostro de nuevo, pero esta vez no intenté ocultarlo. Había algo en la manera en que Samuel jugaba con las palabras, en cómo parecía disfrutar de mi reacción, que me hacía sentir a la vez nervioso y emocionado. «Bueno, lo lograste», dije finalmente, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Samuel sonrió, pero esta vez había algo más en su expresión, algo más suave, más vulnerable. Se inclinó hacia mí, sus ojos buscando los míos, y por un momento pensé que iba a besarme de nuevo. Pero en lugar de eso, simplemente tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. «No sé a dónde va esto», dijo, su voz baja, «pero quiero averiguarlo. Contigo». Las palabras me golpearon con fuerza, y sentí que mi pecho se llenaba de algo cálido, algo que no había sentido en mucho tiempo. No sabía qué significaba exactamente, ni cómo se vería el futuro para nosotros, pero en ese momento no importaba, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Nos quedamos allí, nuestras manos entrelazadas, el silencio llenando el espacio como una manta cálida. La intimidad del momento era tan intensa que me sentía completamente vulnerable, como si Samuel pudiera ver cada pensamiento, cada duda, cada emoción que cruzaba por mi mente. Su pulgar trazaba pequeños círculos en el dorso de mi mano, un gesto simple pero que parecía cargar el aire a nuestro alrededor con algo imposible de ignorar. «Es curioso cómo pueden cambiar las cosas en un solo instante», dijo Samuel rompiendo el silencio. Su voz era suave, como si no quisiera romper la fragilidad del momento. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque tenía una idea de lo que quería decir. Él me miró, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «A esto, a nosotros. Hace unas semanas apenas cruzábamos palabras en el pasillo, y ahora…». Dejó que la frase se desvaneciera, pero el significado estaba claro. «Es extraño, ¿verdad?», admití, con una risa nerviosa que no podía contener. Samuel sonrió, y el calor en su expresión me hizo sentir como si todo el mundo se hubiera detenido. «Extraño no siempre es malo». Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí, cerrando la distancia que nos separaba. Sus labios encontraron los míos con una suavidad que me sorprendió, un contraste con la intensidad del momento anterior. Fue un beso cargado de significado, como si estuviera intentando comunicar todo lo que no podía decir con palabras.
Sus manos encontraron su camino hacia mi rostro, sosteniéndolo con una delicadeza que me desarmó por completo. Mis propias manos, casi temblorosas, se deslizaron hacia sus hombros, sintiendo la firmeza de su cuerpo bajo mis dedos. Había algo en ese contacto que me hacía sentir más conectado a él de lo que jamás había estado con nadie. Era como si todo lo que había estado buscando, todo lo que había sentido que me faltaba, estuviera justo aquí, en este momento, en él. Samuel profundizó el beso, sus labios moviéndose contra los míos con más urgencia. El calor de su cuerpo era abrumador, pero no quería apartarme. No podía. Mi mente estaba completamente en blanco, cada pensamiento eclipsado por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes apoyadas la una contra la otra. «Luis», murmuró mi nombre, y el sonido de su voz me envió una oleada de emociones que no sabía cómo procesar. «Esto es una locura», dije, mi voz temblando. «Quizás», respondió, su sonrisa volviendo a aparecer. «Pero a veces, la locura es lo único que tiene sentido». No podía discutir con eso. Algo en sus palabras resonó en mí, y aunque todavía tenía dudas, todavía sentía el peso de la incertidumbre. No quería detener esto. Quería más. Quería a él. Samuel se levantó, extendiéndome la mano con una expresión que era una mezcla de confianza y vulnerabilidad. Tomé su mano sin dudarlo, y me llevó de regreso a la sala, donde nos sentamos juntos en el sofá. No hablamos mucho más esa noche, pero no hacía falta. Las miradas, los roces, la forma en que nuestras manos permanecían entrelazadas, todo decía más de lo que las palabras podían expresar. Cuando finalmente llegó la hora de irme, me sentí reacio a dejar su apartamento. Había algo en la forma en que me miraba, en cómo su sonrisa parecía iluminar toda la habitación, que me hacía querer quedarme. Pero sabía que debía irme, al menos por esa noche. «Gracias por venir», dijo Samuel mientras me acompañaba a la puerta. «Gracias por invitarme», respondí con una sonrisa que esperaba que ocultara lo mucho que me costaba irme. «Nos vemos mañana, ¿verdad?», preguntó, y había algo en su tono que hacía que sonara más como una promesa que como una pregunta. «Claro», dije, sin dudarlo. Samuel se inclinó hacia mí, dejando un beso suave en mi mejilla antes de abrir la puerta. Salí al pasillo, con el corazón aún latiendo con fuerza y una sonrisa que no podía contener. Cuando llegué a mi apartamento, me apoyé contra la puerta, dejando escapar un suspiro que parecía llevar consigo todo el peso de la noche. Esa noche me acosté con la mente llena de pensamientos sobre él. Su sonrisa, su risa, la forma en que me miraba como si fuera la única persona en el mundo. No sabía qué significaba todo esto, ni a dónde nos llevaría, pero una cosa era segura: quería averiguarlo. Quería verlo de nuevo, sentir su toque, perderme en la intensidad de su mirada. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños momentos que parecían significar todo. Paseos juntos, conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada, miradas cargadas de emociones que ninguno de los dos parecía capaz de expresar con palabras. Cada interacción, cada gesto, fortalecía la conexión entre nosotros, haciéndola más real, más tangible. Una noche, mientras estábamos en su sala, Samuel me miró con una expresión que me hizo detenerme. Había algo en sus ojos, algo que parecía luchar por salir. «Luis, hay algo que quiero decirte», dijo, su voz más baja de lo habitual. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «No sé cómo explicar esto, pero desde que llegaste a mi vida, todo se siente diferente, mejor». Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Eres importante para mí, más de lo que creo que puedes imaginar». Las emociones me golpearon como una ola, y me encontré incapaz de hablar. En lugar de responder, me incliné hacia él,
capturando sus labios en un beso que esperaba que transmitiera todo lo que sentía, pero no podía expresar con palabras. Y en ese momento, mientras estábamos juntos, supe que lo que habíamos construido, lo que seguíamos construyendo, era algo que valía la pena, algo que no dejaría escapar.